En el momento en que escuché las palabras policía de inmigración, todavía estaba sosteniendo las flores sobre el ataúd de mi padre. Mis manos temblaron. Los lirios blancos temblaban bajo el agarre tembloroso de un hijo que había cruzado países, fronteras y décadas para esta única despedida. Mi corazón no entendía lo que estaba pasando, pero mi instinto, sí. Algo andaba mal. Algo estaba muy mal. Levanté la vista del ataúd y examiné la habitación. La gente empezó a susurrar. El sacerdote hizo una pausa a mitad de la oración. Entonces lo vi. Mi hermano Rogerio estaba parado a unos metros de distancia, cerca del último banco, fingiendo sorprendido, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta como si no tuviera idea. Pero mis ojos fueron más rápidos que su acto. Lo acababa de ver cerrar su teléfono. Apartó la mirada rápidamente, pero no lo suficiente. No fue solo mi cuerpo el que se congeló en su lugar. Mi alma también lo hizo. Esa iglesia en Newark había visto muchos funerales antes, pero no como este. No con agentes entrando por las puertas con chaquetas negras, armas enfundadas y voces fuertes que resonaban en las vidrieras. Se movieron con certeza, como si no estuvieran simplemente persiguiendo un rumor. Tenían un nombre, tenían cara, ellos tenían el mío. Los lirios se cayeron de mi mano cuando uno de ellos lo gritó en voz alta. Mi nombre completo. Me estaban arrestando en el funeral de mi padre, rodeado de familiares que lloraban, dolientes, confundidos, y el sacerdote, que parecía haber olvidado cada versículo de las Escrituras. Mi madre gritó, mi sobrino rompió a llorar, y Rogerio se quedó allí, inmóvil, como una estatua tallada en traición. Ese fue el momento en que lo supe. Esto no fue un error, no fue un control aleatorio. Esto fue planeado, cronometrado, ejecutado como una frase escrita mucho antes de que se ordenara el ataúd. Sabían exactamente dónde estaría, a qué hora y por qué no correría. Porque, ¿quién huye del funeral de su propio padre? ¿Quién espera hacerlo? Me esposaron delante de todos. El frío metal alrededor de mis muñecas no me dolía tanto como la vergüenza, o la incredulidad, o la mirada penetrante de una anciana que no reconocí susurrándole a su hija como si yo fuera una especie de criminal. Quería gritar que no soy un criminal, soy un hijo, soy un trabajador. Vine aquí para un último adiós, pero nadie te escucha cuando estás esposado. Pasé junto al ataúd de mi padre, escoltada por extraños uniformados, y ni siquiera pude susurrar una última oración. Ni siquiera pude tocar la madera por última vez. Pasé junto a mi madre, que intentó alcanzarme, pero fue detenida por dos miembros de la familia que no querían que ella también se metiera en problemas. ¿Y Rogerio? Me miró como si yo fuera un inconveniente, como si hubiera arruinado el día. Su propio hermano. 20 años en este país. 20 años de silencio. De despertarme a las 4 de la mañana para limpiar oficinas, nadie me lo agradecería jamás. De fregar platos en Minton St. Restaurantes donde nadie sabía siquiera mi nombre. De caminar durante horas para ahorrar el billete del autobús. De enviar dinero a casa todos los meses sin falta. Alquiler, comida, medicinas, matrícula, lo di todo. Y esto es lo que recuperé. Mi propio hermano, mi propia sangre, entregándome en manos de Ise como un paquete. Siempre pensé que la traición vendría con una pelea, con palabras duras, con años de distancia, no con solo hacer clic en el botón de un teléfono dentro de una iglesia, mientras lloraba por nuestro padre muerto. Rogerio no me robó simplemente el adiós, no solo me expuso, atravesó todo lo que yo había protegido con el silencio, mi dignidad, mis sacrificios, mi esperanza de que algún día nuestra familia volviera a estar unida. Y sin embargo, mientras estaba sentado en la parte trasera de la camioneta de Ise, mirando la iglesia que se hacía cada vez más pequeña, todavía tenía esperanza. Esperaba que hubiera algún error, que tal vez no sabía lo que pasaría, que tal vez no había sido su intención llegar tan lejos, que tal vez, solo tal vez, no fuera realmente él. Pero yo sabía que lo era, porque había pedido dinero 3 semanas antes. Dijo que era por una emergencia familiar. Algo sobre las facturas médicas de mi padre. Parecía desesperado. Le dije que estaba ahorrando lo poco que me quedaba para viajar al funeral. Se quedó en silencio. Y ahora, aquí estaba yo. Hay traiciones que son más profundas que las palabras, que dejan heridas invisibles a la vista, pero pesadas en los huesos. Y nada te prepara para el sonido de las esposas
cerrándose en tus muñecas en el mismo lugar donde yace el cuerpo de tu padre, frío e inmóvil. Entonces, si alguna vez te has sacrificado por tu familia y temías que algún día no vieran tu valor, recuerda este momento, porque a veces los que más confías son los que sostienen el cuchillo, y a veces ese cuchillo te encuentra en el lugar más sagrado. Dime, ¿alguna vez te has sentido traicionado por alguien que debería haberte protegido? Deja un comentario a continuación con las palabras: lo di todo y recuperé el silencio. Tu historia podría darle fuerza a otra persona que esté pasando por lo mismo. Y si crees que estas historias merecen ser contadas para que no vuelvan a suceder en silencio, suscríbete al canal. Aquí tu dolor no es invisible. Aquí tu voz importa. Llegué a los Estados Unidos en la primavera de 2004. Todavía recuerdo el aire esa noche, espesa de calor y miedo. Tenía 21 años, una sola mochila, 2 mudas de ropa y un corazón lleno de algo que parecía esperanza. Crucé la frontera por el desierto, caminando en silencio con extraños que compartían la misma desesperación en sus ojos. Se nos llenaron los pies y se nos secó la boca, pero seguimos caminando, porque cuando dejas todo atrás por un sueño, dar marcha atrás no es una opción. Vine porque mi padre ya no podía trabajar en el campo en Pernambuco. Su espalda se había doblado por años de duro trabajo. Vine porque la salud de mi madre se estaba deteriorando, porque mi hermano menor, Rogerio, todavía estaba en la escuela y alguien tenía que dar un paso al frente. Y lo hice. No estaba persiguiendo el lujo, estaba persiguiendo la responsabilidad. No vine por mí, sino por ellos. El primer trabajo que tuve en Estados Unidos fue lavando platos en una pequeña pizzería en Newark. No hablaba inglés, no entendí el menú, pero entendí el hambre, entendí la supervivencia. Trabajaba 10, a veces 12 horas al día, raspando la grasa de las sartenes hasta que se me crujían los dedos. Dormía en el suelo de un apartamento que compartía con otros 5 hombres. Ninguno de nosotros tenía camas, solo mantas viejas colocadas sobre baldosas. Cada dólar que gané lo doblé con cuidado. Llevaba una libreta donde anotaba cada transferencia que hacía de regreso a casa. $500 este mes, 600 el siguiente. Si yo ganaba más, ellos obtenían más. A veces, después del alquiler y la comida, me quedaba menos de $20 para mí. Pero me dije a mí mismo que esto es lo que hace un buen hijo. Así es como se ve el amor cuando se expresa a través del sacrificio. Hubo noches en que caminé a casa 1 hora en la nieve solo para ahorrarme el costo del autobús. Me salté comidas para poder enviar $20 más. Vi a mis compañeros de trabajo comprar zapatos nuevos mientras los míos estaban remendados con cinta adhesiva. Me perdí cumpleaños, funerales, aniversarios. No vi a mi sobrino crecerle su primer diente. Solo lo supe a través de fotos borrosas enviadas a través de conexiones lentas a Internet. En 2007, conseguí un segundo trabajo limpiando edificios de oficinas por la noche. Trabajaba en la pizzería desde la mañana hasta la noche. Luego me ponía un uniforme y trapeaba pisos hasta el amanecer. Me dolía el cuerpo. Mis ojos ardieron. Pero cada vez que enviaba dinero me sentía útil, como si todavía perteneciera a mi familia, incluso si estuviera a miles de kilómetros de distancia. A veces llamaba a casa y mi madre lloraba. Ella diría lo orgullosa que estaba, que mi padre siempre hablaba de mí en el pueblo, que hasta los vecinos preguntaban por el hijo que se había ido a América a salvarlos. Hizo que cada dolor valiera la pena. Me sentí visto, necesario, amado. Pero poco a poco, las llamadas empezaron a cambiar. Dejaron de preguntarme cómo estaba. Dejaron de contarme sobre sus vidas. La conversación se redujo a un solo tema: dinero. ¿Puedes enviar más este mes? Rogerio necesita libros nuevos. El techo tiene goteras. Queremos volver a pintar la casa. Tu prima acaba de adquirir una motocicleta. ¿Quizás podrías ayudar? No me quejé. Me dije a mí mismo que esta es la vida que elegí, que yo me había convertido en el proveedor, el héroe invisible. Pero por dentro, una pequeña parte de mí empezó a preguntarse cuándo sería suficiente, cuándo se me permitiría quedarme con algo para mí, cuándo importaría no solo por lo que di, sino por quién era. En 2010 me ofrecieron un ascenso. La pizzería se estaba expandiendo y necesitaban un gerente del turno de noche. Acepté.
esperando que finalmente me diera un respiro. Alquilé un pequeño estudio, solo para mí. Un colchón, una ventana, una mesa vieja. Pero era mío, el primer espacio que tuve en mi vida. Tomé una foto y se la envié a mi familia. Pensé que estarían felices, que celebrarían conmigo, pero la respuesta llegó rápida y fría. ¡Qué lindo! ¿Eso significa que puedes enviar más ahora? Nada de felicitaciones. No hay preguntas sobre cómo me sentí. Solo una petición, una transacción. Lo peor es que aún así lo envié. Aumenté la cantidad, porque no podía soportar la idea de que me llamaran egoísta, porque tenía miedo de perderlos, porque la culpa tiene una manera de sonar como deber cuando proviene de aquellos a quienes amas. Los años pasaron así. Trabajar, enviar, trabajar, enviar. Empecé a desarrollar dolor de espalda. No tenía seguro médico, sin ahorros. Vivía de cheque en un país en el que había pasado una década construyendo una vida, y sin embargo, sentía que no tenía vida en absoluto. En 2016, mi madre enfermó. Diabetes, dijeron. Complicaciones. Tomé turnos extra, comidas saltadas. Envié $1000 ese mes. Cuando finalmente le pedí ayuda a Rogerio, para tal vez cubrir algo él mismo, dijo que no tenía los medios, que yo era el que estaba en Estados Unidos. Yo era quien tenía el deber. Como si los años hubieran escrito un contrato que nunca acepté. Empecé a ver las cosas más claramente. Los mensajes siempre llegaban cerca de fin de mes. Las llamadas solo cuando necesitaban algo. Ya no era una relación. Fue una transacción vestida de lazos familiares. Continué. Porque, ¿qué más podría hacer? Nunca los cuestioné. Nunca dudé de los números que me dieron. Nunca pedí recibos. Eso sería una falta de respeto. Eso sería frío. Pero nunca lo pensaron dos veces antes de exigir, sobre empujar, sobre decir que nos debes una. No les debía nada. Y, sin embargo, lo di todo. Si alguna vez cargó con el toda su familia sobre su espalda y todavía se siente invisible, tómese un momento para dejar un comentario a continuación diciendo: «Nos cargué a todos y nadie me vio». Tus palabras podrían ser el espejo que alguien más necesita hoy. Y si estas historias le hablan al alma, si hacen eco aunque sea un poco de su propio silencio, presione suscribirse. En este espacio, no permitimos que el dolor silencioso quede enterrado. Aquí te recordamos. Rogerio me seguía a todas partes cuando éramos niños. Era 3 años menor, pero siempre intentaba ponerse al día. Si yo subía a un árbol, él subía más alto. Si yo corría, él corría más rápido. Corríamos por los campos de caña de azúcar, cerca de nuestra casa en Pernambuco, descalzos, riéndonos tan fuerte que no podíamos respirar. Todavía recuerdo sus piernas flacas cubiertas de polvo, su voz gritándome: «Espérame», mientras corría hacia adelante. Éramos hermanos, éramos amigos, al menos solíamos serlo. Eso fue antes de que me fuera, antes de que la distancia se deslizara como el óxido sobre el metal, lento, silencioso. Pensé que simplemente nos estábamos distanciando por el tiempo, por la vida. Pensé que lo entendía, que vio los sacrificios que hice, pero me equivoqué, y no lo vi venir. A veces el resentimiento crece en silencio, regado por los celos, alimentado por comparaciones tácitas. Cuando me mudé a Estados Unidos, Rogerio todavía estaba en la escuela. Envié dinero para cubrir sus libros, su ropa e incluso su bicicleta. Le dije que, algún día, él también lo lograría, que estaba pavimentando el camino para que él no tuviera que caminar descalzo como lo hice yo. Pero en algún momento del camino, algo cambió en su voz. Se volvió más nítido, menos curioso, más calculador. Empezó a llamar solo cuando necesitaba algo. Sus mensajes eran breves, transaccionales. «Hermano, necesito 300 para esto». «Hermano, envíalo rápido». Dejó de preguntarme cómo estaba. Ni una sola vez me preguntó si estaba bien, si estuviera comiendo, si estuviera cansado. Empecé a sentirme como una billetera con patas, y lo peor fue que seguí respondiendo, seguí enviando, porque me acordé de ese niño en el campo, porque creía que todavía estaba allí en alguna parte. Cuando mi padre se enfermó por primera vez en 2015, yo era quien pagaba todos los exámenes médicos. Rogerio dijo que no podía afrontarlo solo. Esa vida era demasiado cara, que las cosas eran diferentes ahora. Lo entendí, no juzgué, pero luego vi fotos en las redes sociales. Él, en las fiestas, ropa nueva, viajes con amigos. Tenía un teléfono nuevo. Todavía tenía un teléfono plegable que apenas funcionaba.
Él estaba vivo, y yo sobrevivía. Y aún así, seguí dando. Luego vinieron los comentarios. Los pequeños. Pasivo. Veneno envuelto en azúcar. Actúas como si fueras estadounidense ahora. Olvidaste de dónde vienes. Debe ser agradable vivir tu pequeño sueño allá arriba. Intentaría explicarlo, que no fue un sueño, que trabajaba 15 horas al día solo para pagar las cuentas y mantenerlas a flote. Pero mis palabras nunca aterrizaron. No quería entender. Quería creer que los había abandonado, que había elegido una nueva vida. Uno, sin ellos. El resentimiento es peligroso cuando se mezcla con orgullo, y Rogerio tenía ambos. Recuerdo una llamada en la que le dije que estaba pensando en volver a casa para visitarlo, que extrañaba a todos, que tal vez podría sorprender a papá en su cumpleaños. Se hizo el silencio en la línea. Luego dijo, ¿crees que eso arreglará todo? ¿Arreglar qué? Pregunté. Todo lo que dejaste atrás, respondió. No vuelves después de todos estos años y finges que todo está bien. No sabía qué decir. Nunca había fingido que todo estaba bien. Yo había estado sobreviviendo, lucha, sacrificando. Pero para él yo había escapado. Me había ido. Y en ese momento sentí que la brecha entre nosotros se convertía en un cañón. Empecé a notar patrones. Cada vez que decía que no a una solicitud o pedía tiempo para reunir dinero, él arremetía. Llámame egoísta. Di que había cambiado. Una vez incluso me dijo que papá estaba decepcionado conmigo, que solo me importaba cuando era conveniente. Pedí hablar con papá, pero dijo que estaba descansando. Más tarde descubrí que nunca le había contado a papá sobre esa llamada. Había mentido. Hay una especie de dolor que surge al ver a alguien que amas transformarse en alguien que ya no reconoces. Ese niño que me perseguía por los cañaverales ya no estaba, reemplazado por un hombre con ojos que me veían no como un hermano, sino como una oportunidad. Dejó de llamarme por mi nombre. Me llamó gringo en broma. A veces se reía de lo americana que sonaba. Dijo que había olvidado nuestro idioma, que había perdido mis raíces. Me dolió, más de lo que dejé entrever, porque nunca dejé mis raíces. Vivían dentro de mí cada día que fregaba un plato. Cada mañana me despertaba antes del sol. Cada noche caminaba a casa en el frío, con los zapatos agrietados y los bolsillos vacíos. Aún así, seguí intentándolo. Seguí enviando mensajes. Seguía esperando que la próxima llamada sonara diferente, más cálido. Pero no fue así. Se volvió más frío, estafador. Y tuve más miedo de hacer las preguntas difíciles. ¿Por qué no llamas a menos que necesites algo? ¿Por qué me haces sentir como un extraño? ¿Por qué siento como si hubiera perdido a mi hermano? Y simplemente no me di cuenta cuando sucedió. Un día pidió una gran suma. Dijo que era urgente, que nuestra madre estaba mal y necesitaba medicinas. Envié el dinero sin dudarlo. 2 días después, recibí un mensaje de mi prima que acababa de ver a nuestra madre en el mercado. Reír, caminando, bolsas de transporte, saludable. No hay señales de ninguna emergencia. Cuando enfrenté a Rogerio, él ni siquiera lo negó. Él simplemente dijo, tenía mis razones. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo un silencio que sabía a traición. Me dije a mí mismo que tal vez estaba perdido. Quizás la vida lo había endurecido, que si seguía dando, él volvería a mí. Pero generosidad no repara el veneno, simplemente lo alimenta. Cuando papá falleció, supe que tenía que irme. No me importaba si era arriesgado. No me importaba si inmigración esperaba en el aeropuerto. Tuve que decir adiós. Tenía que ver su cara por última vez. Pensé que tal vez el funeral nos uniría de nuevo, que estar uno al lado del otro en el dolor borraría la distancia. Pero estando en esa iglesia, sosteniendo flores para el ataúd de mi padre, vi la verdad en los ojos de mi hermano, frío, calculador, mirándome como un hombre que ya había tomado su decisión. No estaba allí para llorar, estaba allí para terminar lo que empezó, y lo hizo. Si alguna vez has visto a alguien que amas convertirse en un extraño y has sentido esa silenciosa angustia de la que nadie habla, compártela en los comentarios con las palabras «Los perdí lentamente». Y si esta historia habla, aunque sea un poco, de tu dolor, considera suscribirte. Aquí no estás solo en tu silencio. Aquí hablamos lo que otros temen. La iglesia siempre me había parecido un lugar de paz. Incluso después de todos los años de ausencia, incluso sabiendo los riesgos de ser visto, entré a ese edificio
con la cabeza gacha y el corazón bien abierto. El aroma del incienso, los bancos de madera, el crujido de las viejas puertas al entrar la gente. Todo me resultaba familiar. Se sintió sagrado. No había venido como un hombre con papeles o estatus, ni como un inmigrante o un trabajador. Vine como un hijo afligido. Ataúd de mi padre estaba al frente del altar. Madera pulida, simple, sin oro. No se presenta. Justo la clase de hombre que era. Humilde, digno, del tipo que trabaja con las manos todo el día y todavía tiene una sonrisa cuando llega a casa. Me quedé allí por un momento antes de que llegara alguien más. Solo él y yo. Susurré que lo sentía, que deseaba haber estado allí antes, que esperaba que me hubiera perdonado. Las flores que llevaba temblaban en mis manos, no solo por el frío, sino por el peso de todo lo que nunca había dicho. Los coloqué suavemente encima del ataúd. Lirios blancos, su favorito. Los elegí porque mi madre me dijo una vez que le recordaban los que crecían silvestres cerca de nuestra casa cuando él era niño. Cuando la gente empezó a llegar, me mantuve a un lado, asintiendo a rostros familiares, rostros que habían envejecido mientras yo no estaba. Algunos me miraron con calidez, otros con confusión, algunos con algo que parecía un juicio, pero no me importó. Estaba aquí para enterrar a mi padre, no para explicar mi ausencia a aquellos que nunca se acercaron. Entonces vi a Rogerio, de pie, cerca de la última fila, vestido con un traje negro que parecía demasiado caro para el trabajo que decía tener. Él no vino, ni siquiera sonrió. Se quedó allí, con el teléfono en la mano, escribiendo algo rápidamente y mirando hacia el frente como si estuviera contando los minutos. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, frío, blanco. Luego regresa a su pantalla. Debería haber sabido que algo andaba mal. El sacerdote inició el servicio. Habló de sacrificio, sobre el amor, sobre la clase de hombre que había sido mi padre. Contuve la respiración durante cada palabra, tragándome emociones que me quemaban la garganta. Mi madre sollozaba a mi lado. Alcancé su mano. Lo apretó con fuerza, como si se estuviera ahogando y yo fuera el único pedazo de tierra que quedaba. No noté el movimiento en la parte trasera de la iglesia de inmediato. No hasta que oí el clic de una puerta. Luego pasos. No es el tipo de persona vacilante que llega tarde a un funeral. Eran pesados. Útil. Una mujer 2 filas detrás de mí jadeó. Me volví y los vi. Chaquetas negras, sin uniformes. Pero yo sabía quiénes eran. Is no usa insignias en el pecho. Los usan en su caminar, en la forma en que sus ojos exploran una multitud como si leyeran un archivo. Pasaron por delante de los bancos, de los dolientes, de las flores y las velas. Directo hacia mí. Me quedé helado. Uno de ellos pronunció mi nombre completo, alto, firme, como si fuera un crimen para decirlo en voz alta. Está bajo arresto por violaciones de inmigración. Por favor, párese y coloque las manos detrás de la espalda. No parecía real. Por un momento pensé que tal vez había sido un error. Quizás se equivocaron de persona. Había vivido fuera del radar durante 2 décadas. Me moví con cuidado. Evité el riesgo. Nunca llamé la atención sobre mí, pero sabían mi nombre. Mi madre gritó. Mis rodillas se doblaron. Volví hacia la guerra de el ataúd como si pudiera protegerme, como si la presencia de mi padre pudiera detener lo que estaba pasando. Rogerio estaba de pie ahora. Su teléfono desapareció. Su rostro era una máscara de sorpresa, pero vi el parpadeo, el ligero movimiento en su mandíbula. Él lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Él lo había planeado. Lo cronometré. Los llamó mientras estaba en esta iglesia, mientras yo lloraba por el hombre al que ambos llamábamos Padre. Intenté hablar. Quería decir adiós. Quería al menos tocar el ataúd por última vez, pero los agentes ya me estaban poniendo las manos a la espalda. Acero frío contra piel cálida. Las esposas estaban demasiado apretadas. Me ardieron las muñecas. Mi dignidad se desmoronó. La gente miraba en silencio. Algunos miraron hacia otro lado. Otros sacaron teléfonos. Podía escuchar los clics de las fotografías que se tomaban. En ese momento, ya no era hijo ni hermano. Yo era un titular, una advertencia, una sombra siendo arrastrada fuera de un lugar santo. Mientras me escoltaban por el pasillo, volví a mirar a mi madre a los ojos. 2 vecinos la retenían. Su boca se abrió en un grito que ya no pude oír. Su rostro se contrajo de incredulidad. Quería decirle que todo estaría bien, que no la culpé,
que sabía que esto no era obra de ella. Pero la verdad es que ya no lo sabía. No sabía quién estaba de mi lado. Afuera, el cielo estaba gris. Una tormenta en formación. ¡Qué poético!, pensé. La naturaleza está de luto. Conmigo. Me metieron a empujones en una furgoneta negra, sin ventanas, sin voz, solo oscuridad y el zumbido de un motor. Dentro de ese vehículo, rodeada de silencio y extraños, finalmente me dejé llorar. No por el miedo, no por el arresto, pero por el adiós que le habían robado, por los años que había perdido, para el niño que una vez había corrido descalzo a mi lado y ahora permaneció en silencio mientras me llevaban. Si alguna vez te han arrebatado un momento que debía ser sagrado por traición o injusticia, te veo, siento tu silencio. Deja un comentario abajo con las palabras que me robaron el momento. Y si crees que nadie debería verse despojado de su humanidad frente a una multitud, frente a la familia, frente a Dios, suscríbete a este canal. Aquí se escucha tu verdad. Tu dolor es honrado. El viaje hasta el centro de detención pareció interminable. Me senté en la parte trasera de la camioneta, con las manos esposadas detrás de mí y el rostro ardiendo por una mezcla de vergüenza e incredulidad. Sin ventanas, sin voces, solo el constante zumbido del motor y el peso de lo que acababa de suceder presionando mi pecho como una piedra. Lo repetí todo en mi cabeza. Las flores, el ataúd, el grito de mi madre, la mirada vacía de mi hermano. No tenía sentido. Tenía demasiado sentido. Llegamos a un edificio que parecía más un almacén que una instalación para seres humanos. Paredes de color gris frío, vallas metálicas rematadas con espirales de alambre de púas, una puerta que zumbaba, al abrirse, fuerte como si anunciara la pérdida de tu libertad. Me acompañaron al interior como si llevara algo contagioso, sin contacto visual, ninguna explicación, solo órdenes. Siéntate ahí, quédate aquí, manos arriba. Abre las piernas. El procesamiento se sintió diseñado no solo para identificarte, sino también para borrarte. Se llevaron todo. Mi cinturón, mis cordones, mi billetera, mi teléfono, incluso el pequeño rosario de madera que guardaba en el bolsillo, regalo de mi padre de casa cuando por primera vez. Lo embolsaron y me dijeron que lo recuperaría cuando me fuera. Luego vino el uniforme, naranja, demasiado grande para mi estructura. Olía a lejía y a tristeza. Mi ropa desapareció detrás de una puerta de metal. Los vi irse como si estuviera viendo desaparecer mi identidad. Me dieron un número, un código de 7 dígitos. Eso era ahora lo que yo era. Emilio no. No, hijo. No cocinar. Solo A205-493. Ese número estaba en la placa de plástico que me colocaron en la celda a la que me acompañaron. Así me llamarían de ahora en adelante. Solo un número. La celda era pequeña. Una habitación de cemento con 2 literas de metal, un retrete en un rincón sin tapa y un lavabo diminuto del que apenas goteaba agua. Otros 2 hombres ya estaban dentro. Apenas levantaron la vista cuando entré. Uno estaba acostado en la litera de arriba, mirando al techo como si contuviera respuestas. El otro estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, murmurando algo en un idioma que no reconocí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Hacía frío. Más frío de lo que esperaba. No solo el aire, sino la sensación. Como si las paredes mismas no tuvieran recuerdos de calidez. Como si el lugar hubiera sido construido para congelar la esperanza. Me senté en la litera inferior y me miré las manos. Marcas rojas rodeaban mis muñecas desde las esposas. Les picaba, pero no me moví. Tenía miedo de que si lo hacía, me saldrían las lágrimas. Horas después que uno de los hombres habló. Su nombre era Joaquín, mexicano. Llevaba casi 3 meses en el centro, detenido tras un control de tráfico. Estaba construyendo casas para una empresa a la que no le importaba que no tuviera papeles hasta que pidió un aumento. Entonces, alguien hizo una llamada. El otro hombre era Samuel, de El Salvador. Solo llevaba 2 semanas allí. Cruzó la frontera después de que la violencia de las pandillas le impidiera permanecer en su ciudad natal. Su hermano había sido asesinado el mes anterior. Samuel tenía 21 años, la misma edad que tenía cuando llegué a este país. Se suponía que no deberíamos estar aquí. No éramos criminales, pero este lugar trataba a todos por igual, como si no fuéramos nada, como si hubiésemos pedido esto, como si sobrevivir fuera un crimen. Las comidas se servían en bandejas de plástico. Arroz frío, frijoles acuosos, un trozo de pan tan seco
que se desmoronaba al tocarlo. Comimos sentados en nuestras camas. No había mesa, sin privacidad. Las luces nunca se apagaban del todo, lo que dificultaba el sueño. Es difícil pensar. Es difícil recordar quién eras antes del silencio. Había reglas, los no escritos. No hagas demasiadas preguntas. No mires a los guardias a los ojos. No llores donde los demás puedan verte, porque la esperanza es peligrosa aquí, y mostrar dolor es debilidad. Lo peor no fue el ruido, ni la comida, ni el frío. Fue la espera. Esperando una audiencia. Esperando una llamada Saber telefónica. si sería deportado mañana esperando o el año que viene. El tiempo no avanzó aquí. Simplemente dio vueltas. Me permitieron una llamada telefónica después de 2 días. Llamé a Marco, el dueño del restaurante en el que había trabajado durante más de una década. Era el único número que recordaba de memoria. Cuando respondió, no pude hablar. Me atraganté con mi propia voz. Emilio, ¿eres tú? ¿Estás bien? Estoy en un centro de detención. Logré decir finalmente. Hubo silencio. Luego dijo, te voy a Encontraré ayudar. A alguien. Mantente fuerte. Era la primera vez que me sentía vista en días. Unas horas más tarde, una mujer vino a verme. Un abogado. Su nombre era Diana Morales. Ojos agudos, voz tranquila. Se sentó frente a mí en una pequeña habitación con una ventana de cristal y una mesa de metal atornillada al suelo. Ella preguntó por mi historia. Le conté todo, desde el primer día que crucé la frontera, hasta el funeral, hasta la mirada de mi hermano. Ella no interrumpió. Ella simplemente anotó cosas en un pequeño cuaderno. Cuando terminé, ella se reclinó y suspiró. Emilio, tu caso es difícil. Actualmente existen políticas que hacen que situaciones como la suya sean muy difíciles de combatir, pero haré todo lo que pueda. Asentí. Quería creerle, necesitaba creerle, porque sin esa creencia lo único que quedaba era la desesperación. Antes de irse, le pregunté si podía saber quién me denunció. Ella dudó. Creemos que fue alguien cercano a usted. El informe incluía detalles muy específicos. Tu nombre completo, la dirección de su trabajo, incluso tu antiguo apartamento. Miré mis manos nuevamente. Las marcas de las esposas todavía estaban allí. Desmayate ahora, pero no olvidado. No le dije lo que sospechaba. No dije el nombre de mi hermano, porque incluso entonces, una parte de mí todavía quería equivocarse. Si alguna vez has sentido que toda tu vida podría borrarse con una llamada telefónica, estoy contigo. Deja un comentario abajo con las palabras «Se llevaron todo en 1 minuto». Y, si crees que el silencio ante la injusticia es una prisión más, suscríbete a este canal, porque aquí tu dolor no se borra, se recuerda. En la 5ª noche dentro de esa celda helada, algo cambió en mí. Me quedé despierto sobre el fino colchón, mi cuerpo agotado, pero mi mente acelerada. Mi compañero de celda Joaquín roncaba suavemente encima de mí, y Samuel estaba acurrucado en un rincón, murmurando otra vez en sueños. Me quedé mirando la luz parpadeante en lo alto, su zumbido como un segundo, latido en el silencio. Había venido aquí para despedirme de mi padre, pero ahora estaba cuestionando todo lo que creía saber, no solo sobre mi familia, sobre mí, sobre lo que creía haber construido. Esa noche, mis pensamientos dieron vueltas. ¿Por qué mi hermano lo hizo? ¿Fue odio? ¿Fue codicia? Era algo más profundo, algo que no había podido ver a lo largo de los años, porque estaba demasiado ocupado sobreviviendo para mirar. Toda mi vida en Estados Unidos se había basado en el sacrificio. Me había hecho pequeño para que otros pudieran crecer. Mantuve la cabeza gacha para que mi familia pudiera levantar la suya. Pero tal vez pasé tanto tiempo dando que olvidé que la gente aceptará más de lo que ofreces si saben que no los detendrás. A la mañana siguiente, un guardia llamó a mi número. Lo seguí por el pasillo hasta la sala de entrevistas legales. Diana Morales ya estaba esperando, con los expedientes esparcidos sobre la mesa. Ella me miró diferente ese día, no con lástima, con urgencia. «Miré algo», dijo, «y necesito que mantengas la calma». Ella me entregó un informe impreso. Fue breve, solo unas pocas líneas, pero también podría haber sido una daga. El aviso que recibimos sobre su ubicación provino de un teléfono registrado con el nombre de Rogerio Almeida. Me quedé helado. Ni siquiera podía fingir estar en shock. En algún lugar de mi interior lo sabía. Solo esperaba estar equivocado, pero verlo en blanco y negro lo hizo real. Mi propio hermano había llamado a mitos en inmigración. Mi propio hermano había elegido mi jaula
antes que mi presencia. Hay más, continuó. No quiero abrumarlo, pero encontré actividad financiera vinculada a su nombre que genera señales de alerta. Transferencias no autorizadas. Se accedió a una de sus antiguas cuentas bancarias pocos días antes de su llegada. Parpadeé lentamente. No había usado esa cuenta en más de un año. Pensé que lo había cerrado. ¿Quién accedió? Ella hizo una pausa. El mismo dispositivo que realizó teléfono la de tu llamada. hermano. Transfirió $8,500 a una cuenta separada al día siguiente de su arresto. Me quedé sentada en silencio, con la boca seca y los puños cerrados debajo de la mesa. La traición no fue solo personal, fue calculado, coordinado. Había esperado hasta que yo estuviera físicamente presente en el país, hasta que supo exactamente dónde estaría, hasta el funeral, hasta el momento en que estaría rodeada, distraída, emocionalmente vulnerable. Entonces, él había atacado. No solo quería que me fuera, quería lo que yo había dejado atrás, los ahorros que nunca toqué, el pequeño fondo de emergencia que había reunido durante años de comidas perdidas y turnos dobles. Me había robado mi libertad y mi futuro al mismo tiempo. Miré a Diana. ¿Por qué haría esto? Ella se encogió de hombros suavemente. A veces las personas se convencen de que el mundo les debe algo, y cuando te ven como quien lo debe, dejan de verte como familia. Simplemente ven un objetivo. Asentí, lentamente. Las piezas encajan. La frialdad en su voz, el silencio, la manipulación. Todo eso había llevado a este momento. ¿Qué podemos hacer? Ella se inclinó hacia adelante. Eres víctima de un fraude financiero, robo de identidad. Y si podemos probar que su detención fue el resultado de ese delito, es posible que podamos solicitar una visa U. Está diseñado para víctimas de delitos que están dispuestas a ayudar a las autoridades. Mi estómago se revolvió. Ya había oído hablar de la visa U antes. Fue raro, difícil, pero era esperanza. ¿Entonces estás diciendo que tal vez no me deporten? Estoy diciendo que podríamos tener un camino a seguir, pero es estrecho, y depende de si podemos abrir una investigación criminal contra tu hermano. ¿Estás dispuesto a hacer eso? No respondí de inmediato. ¿Cómo entregas a tu propio hermano? ¿Cómo señalas con el dedo a la persona que una vez compartió tu almohada, que una vez lloró cuando te raspaste la rodilla, que una vez te llamó su héroe? ¿Pero cómo? ¿No? ¿Cómo te quedas en silencio cuando alguien a quien amas se convierte en la mano que te enjaula? Él eligió esto, susurré. No lo hice. Ese día, Diana presentó el primer informe. Fraude, robo financiero, informe falso a autoridades federales. El proceso comenzó, y con ello, una nueva y extraña emoción se instaló en mí. No ira, no tristeza, otra cosa. Una especie de furia silenciosa. Una necesidad de recuperar lo que se había tomado. No solo mi dinero, mi nombre, mi humanidad. Zelda De les regreso contó a Joaquín y Samuel lo que había pasado. Escucharon en silencio. Entonces Joaquín dijo algo que se me quedó grabado. Algunas personas pierden su libertad ante extraños. Perdiste el tuyo por culpa de la sangre. Eso es más profundo. Asentí. Tenía razón. La herida no estaba en mi piel. Estaba debajo, profundo, afilado, tranquilo. Durante los días siguientes, le di a Diana todo lo que tenía. Correos electrónicos, extractos bancarios antiguos, copias de mensajes donde Rogerio pedía dinero. Cada detalle que había pasado años tratando de olvidar se convirtió en una herramienta para sobrevivir, y me di cuenta de algo que no había visto antes. Mi hermano no solo me había traicionado, me había borrado, pieza por pieza. Con el tiempo, se aprovechó de mi silencio, mi lealtad, mi ausencia, porque había confiado en que él no lo haría. Y en esa traición, él me había mostrado la verdad, que a veces el daño más profundo no es el que se hace por odio, es el que se hace por conveniencia, por egoísmo, por la creencia de que su dolor no importa mientras consigan lo que quieren. Si alguna vez has sido traicionado por alguien que pensabas que te protegería, comparte tu verdad en los comentarios con las palabras «Confié en ellos» y ellos mismos eligieron. Y si crees que historias como esta deberían escucharse, no enterrarse, suscríbete a este canal. Aquí damos voz a lo que otros quieren silenciar. Los días dentro de la detención comenzaron a fusionarse. El tiempo perdió significado cuando las luces nunca se apagaban y cada sonido eran pasos o silencio. Pero algo dentro de mí había cambiado desde que decidí luchar. Ya no estaba simplemente sentado en una celda, me estaba preparando.
Cada trozo de papel, cada recuerdo, cada mensaje que podía recordar, se había convertido en un ladrillo en el muro que estaba construyendo para protegerme. No de la deportación, del borrado. Diana siguió visitando, trayendo actualizaciones y pidiendo más documentos. Ella me animó a mantener la concentración, incluso cuando las cosas parecían sombrías. Recuerdo que un día en particular trajo una fotocopia de mi horario de trabajo del restaurante. Marco, mi antiguo jefe, lo sacó de una carpeta vieja y lo envió. 10 años de empleo. No hay quejas. Nunca tarde. Nunca ausente. Esto podría ayudar, dijo. Prueba de buen carácter moral, de vínculos comunitarios. Fue la primera vez que la vi sonreír, pero no fue solo el papeleo lo que me mantuvo adelante. Fueron los hombres que me rodeaban. Joaquín compartió sus historias de sus hijos en Puebla, la forma en que su hija solía trenzarle el cabello cuando regresaba del trabajo. Samuel me habló de una chica que él quedamos atrás en El Salvador. Mantuvo su foto doblada en la funda de su Biblia, leyendo su nombre en voz alta como una oración. Éramos extraños, pero en ese lugar nos convertimos en algo más, testigos del dolor de los demás, prueba de que existimos. Una noche, llegó un hombre nuevo a nuestro pabellón de celdas. Su nombre era Carlos, joven, quizás 25. Parecía asustado, crudo, como alguien que acaba de ser arrancado del mundo sin previo aviso. Esa noche no habló. Simplemente se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando sus zapatos. Al día siguiente, se derrumbó. Me atraparon en el trabajo, dijo entre lágrimas. Uno de los cocineros me denunció. Dijo que estaba robando turnos. Yo no lo estaba. Juro que no lo era. Le creí. Todos lo hicimos, porque en ese lugar la verdad tenía cierto tono. Oírlo. Podías, en el temblor de la voz, en la forma en que se movían los ojos. Ya no había necesidad de mentir. No quedaba nada que ganar. Carlos me recordó a mí, cuando llegué allí por primera vez, perdido, humillado, traicionado. Y mientras lo escuchaba hablar, me di cuenta de cuántas historias dentro de ese centro empezaban de la misma manera. No con el crimen, no con violencia, pero con confianza. Confianza fuera de lugar. Un amigo, un jefe, un vecino, un miembro de la familia, suficiente para destruirte. Alguien que sabía cuanto más escuchaba, más veía lo común que era. La traición no fue la excepción, era la regla. Y no solo de extraños, de las personas que deberían habernos protegido. Ese pensamiento me mantuvo despierto esa noche. Pensé en Rogerio, no como el hombre que me traicionó, sino como el niño que una vez dormía a mi lado, nuestros pies tocándose bajo la fina manta. Recordé que durante las tormentas se asustaba y se metía en mi cama. Cómo me rogaba que le contara cuentos, hasta quedarse dormido. ¿Qué pasó con ese chico? ¿Estuvo alguna vez realmente allí? ¿O simplemente lo imaginé porque necesitaba creer en algo? La verdad es que hay dos tipos de traición. Uno que ves venir como una tormenta en el horizonte. El otro llega como un cuchillo en la oscuridad, de la mano que una vez tuviste. Estaba aprendiendo a vivir con ambos. Diana regresó la semana siguiente con más noticias. IC había revisado mi caso. Todavía no estaban listos para liberarme, pero la investigación por fraude se había abierto formalmente. Eso significaba algo. Significaba que ya no era solo un detenido. Yo fui testigo, un sobreviviente de un crimen. Eso cambió la forma en que tenían que tratar mi expediente, pero también significó que tuve que revivir todo, de nuevo, en detalle. Ella me preparó para la entrevista con el investigador. Me dijo que mantuviera la calma, para responder honestamente, para no dejar que las emociones me superen. Pero, ¿cómo hablas con calma de haber sido traicionado por tu propio hermano? ¿Cómo describe, en términos legales, el momento en que se dio cuenta de que el adiós a su padre fue utilizado como cebo? El investigador entró vestido de traje y sosteniendo una tableta. Su voz era neutral, profesional. Hizo preguntas como si estuviera leyendo un guión, pero cada pregunta parecía una espada. ¿Sabía su hermano su estatus migratorio? Sí. ¿Sabía él dónde estarías ese día? Sí. ¿Alguna vez amenazó con denunciarte? No directamente, pero lo dio a entender. ¿Tuvo acceso a sus documentos personales? Sí. Me ayudó a abrir mi primera cuenta cuando llegué. Tenía mi información. ¿Cree que tenía la intención de expulsarlo? Sí. Respondí a cada uno con la misma voz. Calma. Incluso, pero por dentro, me estaba rompiendo de nuevo. Cada palabra era como pisar descalzo sobre cristales rotos.
No estaba simplemente construyendo un caso, estaba abriendo heridas. Después de la entrevista, regresé a mi celda y me acosté. Esa noche no hablé con nadie. Quedé mirando al techo y pensé en todo lo que había perdido. Mi libertad, mi trabajo, mi dinero, mi familia, mi oportunidad de decir adiós. Pero lo que más dolió no fue lo que se llevaron, era lo que nunca se había visto. Todos esos años, todas esas horas, los sacrificios, el silencio, la soledad. Nada de eso le había importado a la única persona que pensé que lo entendería. Rogerio no acababa de aceptar mi dinero. Tomó mi nombre y lo arrastró por la tierra. Me había convertido en un villano en 1900. Una historia en la que yo era el que sangraba. Si alguna vez has tenido que defenderte de las personas que deberían haber estado a tu lado, escribe en los comentarios que me convertí en mi propia defensa. Tus palabras pueden ser la voz que alguien más tiene demasiado miedo de usar. Y si esta historia le parece propia, suscríbase al canal, porque aquí ninguna traición es demasiado pequeña para nombrarla, y ningún dolor es demasiado invisible para ser honrado. La parte más difícil de la curación es que rara vez parece un progreso. No es ruidoso, no viene con aplausos. A veces es simplemente despertar en la misma celda fría y darte cuenta de que te duele un poco menos el corazón que el día anterior, o que te acordaste de respirar, o que comiste tu comida sin sentir que podría volver a subir. Ahí fue donde me encontré después de semanas de silencio y reflexión. No mejor, solo un poco menos roto. Había dejado de expe. La justicia llegará rápidamente. Ya no me quedé mirando la puerta, esperando noticias. Me concentré en lo que podía controlar, mis pensamientos, mis recuerdos, mi verdad. Diana siguió luchando por mí. Sus actualizaciones fueron cautelosas, pero esperanzadoras. El proceso de la visa U estaba avanzando. Despacio. Todavía necesitábamos más documentación, y el caso de fraude tenía que ser validado por las autoridades. Pero hubo movimiento. Eso era más de lo que tenía la mayoría de las personas dentro de esos muros. En ese lugar, cualquier noticia que no fuera mala se sentía como un regalo. Una mañana, mientras estaba sentado con mi bandeja de avena aguada y tostadas secas, un guardia se acercó a mi celda. Su tono era diferente, no agresivo, casi respetuoso. «¿Tienes una visita?» No esperaba a nadie. Se me hizo un nudo en el estómago. Los visitantes detenidos son raros, y cuando vienen, normalmente no es bueno. Me llevaron a una pequeña habitación con una ventana de cristal y una silla de plástico. Al otro lado estaba sentado alguien a quien no había visto en 1900 más de 10 años. Mi primo Rafael. Él siempre fue el callado. Creció en el mismo barrio que Rogerio y yo. Cuando éramos niños, nos seguía como una sombra, pero se mudó a Sao Paulo joven y perdimos el contacto después de que yo me fui a Estados Unidos. Parecía mayor ahora, cansado, pero había bondad en sus ojos. No sabía a quién más acudir, dijo en voz baja. Tenía que venir. Necesitaba que supieras que no fue solo una traición, fue planeado. Rogerio habló de ello durante semanas. Le dijo que se lo iba a llevar todo. Se jactaba de que no lo verías venir. Apreté los puños en mi regazo. Mi mandíbula se tensó. Dijo que abandonaste a la familia, que le debías, pero sabía que algo andaba mal. Simplemente no sabía hasta dónde llegaría. Tragué fuerte, tratando de no dejar que la emoción me abrumara. Gracias por venir, dije. Solo escuchar que alguien supo, que alguien vio, significa más de lo que sabes. Rafael asintió. Tengo mensajes, capturas de pantalla, prueba, cosas que me envió. Se los di a su abogado. Ella está construyendo su caso. Quería abrazarlo, pero el cristal entre nosotros no lo permitió. Entonces, simplemente presioné mi mano contra la ventana y presionó el suyo hacia el otro lado. No fue mucho, pero fue suficiente. Esa noche no dormí. Pensé en todas las veces que había dudado de mí mismo. Todas las noches me pregunté si me estaba imaginando la malicia en la voz de Rogerio, la manipulación, la frialdad. Pero ahora tenía la confirmación, y dolió. Dolió más de lo que pensé, porque la traición ya es bastante mala, pero saber que fue deliberado, calculado, dicho en voz alta como un plan, eso te cambia. Seguí pensando en algo que mi padre me dijo una vez cuando yo era niño. Dijo que la confianza es como un plato. Puedes dejarlo caer una vez y volver a pegarlo, pero si lo dejas caer una y otra vez, al final, lo único que quedará será polvo. En eso se había convertido mi relación con Rogerio. Polvo. Durante los días siguientes, trabajamos más duro que nunca.
Con las nuevas pruebas aportadas por Rafael, presentamos una demanda complementaria, mensajes de texto, notas de voz, incluso una conversación grabada en la que Rogerio admitió que se alegraba de que yo me hubiera ido, que había hecho lo que había que hacer. Fue doloroso escuchar esa voz, familiar y venenoso al mismo tiempo, pero no me inmuté, lo usé. Convertí cada palabra en combustible, y con cada paso adelante, comencé a reclamar algo que no había sentido en 1950 semanas, dignidad, no porque estuviera ganando, sino porque había dejado de esconderme, había dejado de cargar con la vergüenza que no me pertenecía. Joaquín fue el primero en notarlo. «Estás más erguido», dijo una noche. «Supongo que estoy recordando quién soy». «Bien, porque intentaron quitártelo». Tenía razón, lo habían intentado, y casi lo logró. Pero había sobrevivido demasiado como para permitir que la traición definiera el final de mi historia. Si alguna vez has tenido que buscar entre mentiras para encontrar la verdad, deja un comentario con las palabras que me guardé, porque incluso en el lugar más oscuro, tu voz importa. Y si crees que historias como esta pueden curar a otros como te han ayudado a ti, suscríbete al canal, porque aquí convertimos el silencio en fuerza. Y hiere a los testigos. Las palabras del juez me golpearon como hielo en el desierto. «Expulsión autorizada», declaró, mientras su mazo resonaba en la cámara como un veredicto de muerte. Durante años había construido mi vida en torno al trabajo, el sacrificio, el envío de dinero a casa, creyendo que amar significaba guardar silencio y dar más de lo que nadie sabía. Y ahora todo eso podría desaparecer en un momento. Sentí el peso de los papeles frente a mí, mi nombre, mi cargo, el estatuto que me acusaba de ser removible por carecer de estatus legal. Cuando salí de la sala del tribunal, caminé más lento de lo que había llegado. Mi trabajo en el restaurante, la década de noches limpiando pisos, los alquileres de habitaciones compartidas y las cenas que me salté, todos me siguieron. Fuera de los muros de hormigón, el aire sabía a arrepentimiento. Mi mente se aceleró con preguntas que nadie hizo. ¿Importaba ahora ese certificado? ¿El que decía que había trabajado legalmente durante 10 años? Una vez tuvo sido una insignia de orgullo. Ahora lo sentía como polvo en mi propia mano. Me dijeron que tenía 30 días para salir voluntariamente. Ese era el periodo de expulsión estándar según la ley. Maimono, abogado, me lo explicó tranquilamente. Si no me iba solo, me recogerían, dijeron, y me subirían a un avión. 30 días. Son 720 horas. Eso es menos que algunos matrimonios. Conté las horas una por una. Cada segundo, un tic hacia lo desconocido. Por la noche me quedé despierto en la celda. El mono naranja me pesaba más que cualquier cadena. Pensé en mi padre. Me imaginé sus manos, callosas, fuertes, siempre listas para ayudar. Escuché su voz. Él decía, «Hijo, debes caminar orgulloso». Creerlo. Intenté, pero esa noche, el orgullo se sentía como una máscara. Mi miedo estaba creciendo hasta convertirse en algo monstruoso. Cuando el funcionario vino a entregar la documentación, vi que sus ojos parpadeaban, solo una vez, como si tuvieran lástima o tal vez curiosidad. Pidieron huellas dactilares, una fotografía y una dirección confirmada. Yo se los di, porque hasta que todo terminó, yo estaba cooperando. Hasta que no hubo camino, tuve que seguir aguantando. Mi abogado me trajo una carpeta Hablamos de mociones de reconsideración, de apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, de intentar ampliar el plazo de 30 días. Pero el juez dejó claro, las conclusiones sobre la deportación eran definitivas, a menos que se apelara dentro de los 30 días. Yo tenía esa ventana, pero presentar trámites en un centro de detención es como empezar una carrera con los pies atados. Cada firma, cada documento tenía que ser solicitado, enviado por correo, escaneado y verificado. El tiempo no se estaba acabando, estaba corriendo, y mientras tanto, la traición que había debajo era como una serpiente en mis costillas, que el hombre que estuvo a mi lado cuando era niña, el que creía que siempre me protegería, fue quien me entregó, el que hizo la llamada. Reproduje su rostro en la iglesia, las sombras, el teléfono, los agentes entrando. Ese recuerdo fue el ancla que me encadenó más profundamente. Mi abogado dijo, hemos encontrado nueva evidencia, el caso de fraude, las transferencias financieras. Puede cambiar la narrativa,
Podría aliviarle de la expulsión si lo logramos, pero no está garantizado. Es largo, es incierto. Asentí. Me sentí vacío. Nos preparamos para una audiencia. Lo programaron. Fue un momento en la luminosa sala del tribunal en el que me sentí joven otra vez. Solo un hombre parado frente a un sistema creado para borrarlo. El fiscal del gobierno señaló el periódico. El juez me preguntó si entendía los derechos que estaba cediendo. Dije que sí, porque ya no me quedaban lágrimas por la verdad. Cuando me llamaron por el número, demandado número A254-23, sentí que cada etiqueta caía sobre mí como pesas. Yo no era un hombre, yo era un caso, un archivo, un objetivo de eliminación. Mi historia, la de cruzar desiertos, trabajar durante las noches y enviar dinero a casa, era irrelevante ahora. Lo único que importaba era el estatuto, la política, la casilla que permitía la eliminación. Y, sin embargo, detrás de los muros de la corte, sentí que algo se movía. No esperanza, exactamente. Algo más tranquilo, un recuerdo. De barrer el piso y escuchar a mi padre decir gracias. De despertarse antes del amanecer y ver salir el sol. De sostener el teléfono para enviar dinero y escuchar a mi madre decir que eres mi héroe. Esos recuerdos eran míos, eran testimonio. Así que me incliné hacia ellos. Le di a mi abogado todo lo que tenía: registros laborales, extractos bancarios, conversaciones de texto, el nombre del hombre que me traicionó. Conté de nuevo la historia de las flores en el ataúd, la iglesia, la mirada de mi hermano. Dejo que la vergüenza salga a la luz, porque las palabras tienen poder cuando no las entierras. Si alguna vez has sentido que el suelo se mueve bajo tus pies debido a alguien en quien confiabas, comparte los comentarios. Fui traicionado, pero aún sigo estando. Y si esta historia te llega, aunque sea un poco, suscríbete al canal, porque aquí recordamos lo que intentaron borrar y luchamos un día a la vez. Algo extraño esperando a ser borrado. Saber que el tiempo corre y que cada segundo te acerca a una frontera que alguna vez cruzaste con nada más que una mochila y una oración. Pero ahora, yo no era el chico que perseguía un sueño. Yo era el hombre que contemplaba un sistema al que no le importaba cuántas noches pasara hambre para que mi familia pudiera comer. No importaba cuántos techos arreglaba, ni cuántas comidas cocinaba, ni cuántos impuestos pagaba. Todo lo que vio fue un número, un expediente, un cuerpo extraño a extraer. Las semanas posteriores al fallo del juez parecieron como un ataúd invisible descendiendo, centímetro a centímetro. Cada conversación con Diana se volvía más urgente. Necesitábamos declaraciones juradas. Necesitábamos más pruebas de fraude. Necesitábamos que alguien, cualquiera, testificara que yo no era el criminal que intentaban presentarme. Pero la gente de afuera tenía miedo. Los empleadores temían al ICE. Los amigos desaparecieron cuando se les pidió que hablaran oficialmente. ¿Y familia? La única persona que podía aclarar todo ya me había traicionado frente a una iglesia llena de dolientes. Rogerio se había quedado callado. No contestaba llamadas. Sus cuentas de redes sociales se habían vuelto privadas. Pero el daño ya estaba hecho. Sus huellas dactilares estuvieron por toda mi ruina. Diana creía que si pudiéramos lograr que las autoridades lo investigaran formalmente, podríamos ganar más tiempo. Quizás incluso detener la deportación. Pero todo dependía de la cooperación de la policía local y de su voluntad de considerar creíble la palabra de un inmigrante detenido. Mientras tanto, dentro del centro de detención, las cosas estaban cambiando. Se podía sentir la tensión en el aire. Los rumores volaron rápido. Se llevaron a 2 hombres en mitad de la noche. Uno deportado. Uno de ellos fue trasladado a una instalación de alta seguridad. Ninguna explicación. Solo se decían nombres, se vaciaban camas, se terminaban las historias. Mantuve la cabeza gacha y los oídos abiertos. Cada palabra importaba. Cada chisme podría ser una señal. Una mañana, Samuel, que apenas había hablado desde su negación, se acercó a mí y me dijo algo que no esperaba. «Creo que lo entenderás», dijo. «Todavía estás luchando». Quería creerle, pero había estado luchando toda mi vida, y a veces ya no sabía por qué estaba luchando. Más tarde esa semana, Diana regresó con una actualización. No fueron buenas noticias. No exactamente. La oficina de inmigración había rechazado nuestra solicitud de suspensión de la expulsión. No vieron ninguna razón humanitaria urgente
para retrasar la orden. Pero, dijo, la investigación por fraude aún estaba abierta. Eso significaba que todavía existía una contradicción legal. Dos sistemas que dan dos respuestas diferentes. Y esa contradicción, explicó, podría ser nuestra última carta. Si el Departamento de Seguridad Nacional confirma que fui víctima de un delito, podría cambiar mi clasificación. Podría abrir la puerta a la discreción del fiscal, lo que significa que podrían optar por no deportarme basándose en la compasión, las pruebas y motivos morales. Pero la compasión, en el ámbito de la inmigración, es una moneda que rara vez se utiliza. Entonces, ella me dio una última tarea. Escribe una declaración, en mis palabras, mi historia, no lenguaje legal, no estadísticas, solo la verdad, todo lo que pasó, todo lo que perdí, todo lo que todavía esperaba. Me senté con un bolígrafo y una hoja de papel sobre una mesa de metal bajo luces fluorescentes parpadeantes, y por primera vez en semanas dejé que las palabras salieran a borbotones. Escribí sobre el desierto que crucé para llegar aquí. En el momento en que pisé suelo estadounidense y sentí que la libertad y el miedo me envolvían como sombras gemelas. Escribí sobre el primer trabajo que tomé lavando platos durante 12 horas seguidas, las quemaduras en mis manos, las monedas en mi bolsillo, el orgullo que llevé a casa. Escribí sobre mi madre, su voz por teléfono diciéndome que la hacía sentir orgullosa, cómo solía enviarle dinero todos los meses, doblado en pequeños sobres que traspasaban fronteras para convertirse en medicinas, comestibles y libros escolares para sobrinas que nunca conocería. Escribí sobre Rogerio, la risa que compartíamos cuando éramos niños, la noche que lloró en mis brazos después de que nuestro padre lo golpeara, y en el momento en que me di cuenta de que ese mismo chico se había convertido en un hombre que podía cambiarme por dinero y silencio. Escribí sobre la iglesia, el funeral, las rosas en mi mano, el metal de los puños, y lo terminé con esto. Si me van a despedir, que no sea por haber callado, que no sea porque no importé, que no sea porque mi dolor era demasiado incómodo para ser escuchado. Se lo entregué a Diana, lo leyó en silencio, y luego me miró con los ojos vidriosos. «Hiciste más que contar tu historia», dijo. «Les recordaste que todavía eres humano». Al día siguiente, lo envió, junto con la final. El reloj seguía corriendo, pero algo era diferente. No porque estuviera a salvo, sino porque había dejado de encogerme. Había usado mi voz. Dentro de esos muros, vi a los hombres perderlo todo. Esperanza, familia, fe. Casi había perdido esas cosas también. Pero ahora lo entendí. No puedes esperar a que alguien te rescate de un sistema diseñado para olvidarte. Debes pararte y hacerte inolvidable. Si alguna vez has tenido que luchar para demostrar que tu dolor importaba, deja un comentario con las palabras «Dije mi verdad» y la escucharon. Y si crees que la valentía no se mide por quién gana, sino por quién se niega a desaparecer, suscríbete al canal, porque aquí tu voz es un escudo y tu historia es tu arma más poderosa. Los días previos a la decisión final fueron como caminar descalzo sobre un cristal. Intenta moverse lenta y cuidadosamente, pero el dolor sigue apareciendo a cada paso. La diferencia ahora era que ya no estaba entumecido. Yo estuve presente, despierto. El tipo de despertar que solo llega cuando has estado tan cerca de perderlo todo que incluso respirar parece un pequeño acto de desafío. Diana llamó una tarde. Parecía cansada, no derrotado, sino resistido, como alguien que había estado soportando el peso del futuro de demasiadas personas y todavía encontraba espacio para llevar el mío. Dijo que había hablado nuevamente con la agencia policial local. Habían revisado las pruebas presentadas, los mensajes de texto, las transferencias económicas, el testimonio de mi primo Rafael y mi declaración escrita, y después de semanas de silencio, hicieron una declaración. No es un arresto, no es una conferencia de prensa, solo una frase en papel con membrete oficial. Creemos que puede haber ocurrido un delito, y están abriendo una investigación formal. Esa frase lo cambió todo. Significaba que el gobierno ya no podía tratar mi caso de manera tan simple. No era solo una persona sin estatus. Ahora era una víctima potencial de un delito que cooperaba con una investigación abierta. Bajo el marco de la visa U, eso me dio protección. Ni inmunidad, ni certeza. Pero el tiempo.
Y en un lugar donde el tiempo era la moneda más preciada, eso significaba esperanza. Esa noche no dormí, pero no fue el miedo lo que me mantuvo despierto. Era algo más cercano al dolor. Dolor por los años perdidos, por el silencio que me había tragado, por el padre al que había enterrado con cadenas en las muñecas. Seguí repitiendo el momento en que vi su ataúd al otro lado del pasillo. La forma en que la luz del sol golpea la madera. Los lirios blancos se marchitan con el calor. El recuerdo se negó a desvanecerse. A la mañana siguiente, Diana regresó con un nuevo documento. No fue una orden de liberación, pero era la mejor opción. Se había presentado una solicitud de acción diferida en mi nombre. Si me lo concedían, significaba que no me deportarían mientras continuara la investigación. También significó que podía solicitar autorización de trabajo. Después de meses de estar enjaulado como un animal, la idea de poder volver a trabajar legalmente me parecía una libertad. En el centro de detención, la noticia corre rápido. Al cabo de unas horas, otros me preguntaban cómo lo hacía. No por celos, por desesperación. Querían creer que todavía había una salida, que el sistema no te aplastó y siguió adelante. Y en esos momentos vi lo que realmente era este lugar. No solo una prisión, un cementerio de potencial, de sueños, de hombres que vinieron buscando sobrevivir y en cambio encontraron castigo. Pasé los días siguientes ayudando a Joaquín a escribir su propia declaración. Nunca antes había contado su historia, no del todo, pero cuando lo hizo, se derramó como agua. El abuso, las amenazas, el trabajo forzoso. Le temblaban las manos mientras escribía, pero cuando terminó, dijo algo que se me quedó grabado. Quizás no me crean, pero ahora me creo. Así es como se ve la supervivencia, no siempre ganando, pero negándote a olvidar tu propio valor. Poco después me llamaron de nuevo a la sala de entrevistas. Esta vez no fue IC. Era un representante de la fiscalía local, enviado para recopilar más información sobre Rogerio. Me hicieron preguntas que nunca pensé que tendría que responder sobre mi propio hermano, su comportamiento, sus motivos, la línea de tiempo, la manipulación financiera. Se sintió como traicionar la sangre. Pero entonces recordé algo que mi padre me dijo una vez cuando yo era adolescente y me pillaron robando mangos del árbol de un vecino. Hacer lo correcto nunca es traición. La traición es fingir que lo malo está bien. Ese día dejé que la verdad hablara, no porque odiara a Rogerio, sino porque me negué a quedarme callado más. Después de la entrevista, me dieron un momento afuera, apenas 5 minutos al aire libre. Hacía meses que no veía el cielo sin rejas. Estaba nublado, las nubes parecían moretones, pero el viento me tocó la cara y recordé lo que se sentía al existir más allá del hormigón. Cuando regresé a mi unidad, Carlos se me acercó. El joven que había llegado tan asustado, tan silencioso, me abrazó, sin palabras. Justo el tipo de abrazo que lo dice todo. Ambos entendimos algo que la mayoría de la gente nunca entenderá. Ese silencio puede matar, pero la verdad, incluso cuando duele, puede liberar. En esos últimos días comencé a escribir de nuevo. Cartas a mi madre, historias sobre el centro, sobre los hombres, sobre las cosas que había visto. No sabía qué pasaría después. Me liberarían, si se aprobaría la visa U, si la investigación conduciría a algo. Pero sabía esto. Había sobrevivido a la traición más profunda, a las horas más oscuras, al dolor más agudo, y yo todavía estaba de pie. Si alguna vez has encontrado luz dentro de un lugar construido para mantenerte en la oscuridad, escribe en los comentarios «Sobreviví al silencio». Y si conoces a alguien cuya voz ha sido sepultada por el miedo, invítalo a este espacio. Suscríbete a este canal, donde cada historia es un latido. Y cada latido le recuerda al mundo que todavía estamos aquí. El día que dijeron mi nombre, no pareció una liberación. Sonó como si me hubieran devuelto un recuerdo. Caminé hacia la salida sin saber qué me esperaba al otro lado. Sin multitud, sin celebración, solo silencio. Pero este silencio fue diferente. No fue el silencio del miedo o la vergüenza. Era la tranquilidad que llega después de sobrevivir a una tormenta. El tipo de tranquilidad en la que te das cuenta de que el mundo sigue en pie y, de alguna manera, tú también. Diana me recibió afuera con una carpeta en la mano y lágrimas en los ojos. Ella no dijo mucho. Ella no necesitaba hacerlo. Su presencia fue suficiente. Esa carpeta contenía mi aviso de acción diferida.
Un periódico que no prometía el futuro, pero lo permitía. Un periódico que decía que podía caminar libremente, al menos por ahora, que podía respirar sin inmutarme ante cada sirena, que tal vez, solo tal vez, pueda empezar a construir de nuevo. Hasta la estación de autobuses más cercana. Se sentó en un banco y miró al cielo. Para meses lo había visto solo a través de una malla de acero. Ahora se extendía amplia y abierta, indiferente e infinita. Cerré los ojos y dejé que el sol me diera en la cara. Por primera vez en lo que parecieron años, me permití descansar. El viaje en autobús fue tranquilo. Observé el mundo a través de la ventana, como si alguien lo viera por primera vez. Un niño tomado de la mano de su madre. Un hombre vendiendo frutas en la esquina. Una mujer riendo en su teléfono. Los momentos cotidianos, antes invisibles para mí, ahora parecían milagros. Cuando llegué al pequeño apartamento que Diana me ayudó a encontrar, entré y me senté en el suelo, sin muebles, sin ruido, solo yo. No lloré, no grité, solo respiré, afuera. Y con cada respiración dejo ir otra capa de miedo. Durante los días siguientes, comencé a juntar las piezas nuevamente. Comencé a trabajar como voluntaria en un centro comunitario que ayudaba a inmigrantes recientemente liberados. Escuché sus historias, les ayudó a completar formularios, traducido cuando pude, y compartí mi propia historia, no por simpatía, sino porque las historias son semillas, y a veces, lo único más poderoso que sobrevivir es plantar algo que podría ayudar a alguien más a sobrevivir también. Rafael llamó. Hablamos durante 1 hora. Se disculpó nuevamente, no por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho antes. Le dije que lo perdoné, porque aferrarse a la ira solo te ancla al dolor, y ya había pasado suficiente tiempo encadenado. Una noche, me senté con un cuaderno en mi regazo y le escribí una carta a mi padre. Le conté de todo, la traición, la celda, la sala del tribunal, la carta que escribí en esa fría mesa de metal. Le dije que nunca pude despedirme, que la última imagen que tengo de él es un ataúd cerrado y el sonido de unas esposas cerrándose. Pero también le dije algo más. Todavía estoy aquí, Pai. No me rendí, no desaparecí. No hay finales perfectos para personas como nosotros. No cabalgamos hacia los atardeceres, no tenemos desfiles. Lo que obtenemos es más tranquilo, pero igual de santo. Tenemos la oportunidad de caminar hacia adelante con la cabeza en alto, para convertirnos en las historias que alguna vez necesitábamos escuchar. A todos los que han caminado conmigo en este viaje, gracias. A aquellos que escucharon cuando el mundo intentó silenciar mi voz, los veo. Para aquellos que saben lo que sé, siente al ser traicionado por la sangre, pero salvado por extraños. No están solos. Si encontraste partes de ti mismo en esta historia, deja un comentario diciendo que todavía estoy en pie. Tu voz importa, tu dolor importa, y tu curación importa. Si este viaje te conmovió, suscríbete a este canal, porque aquí estamos construyendo más que solo historias. Estamos construyendo refugio, memoria, resistencia. Y antes de irte, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Hay más para sentir, y tal vez, solo tal vez, algo esperando que te recuerde la fuerza que aún vive dentro de ti. Gracias por quedarte. Gracias por creer. Hasta la próxima.